Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Comenzamos el repaso a la actualidad internacional con la reunión anual del Foro de Davos, que congrega a las élites económicas, políticas y empresariales y que se celebró la semana pasada en un ambiente de moderado optimismo. Aunque el escenario macroeconómico continúa siendo incierto y exigente, las previsiones más pesimistas no se están materializando. Buena parte de los ponentes coincidieron en destacar tres variables que mejorarán las perspectivas en los próximos meses. La primera es la decisión de China de abandonar la estricta política de COVID-0, una reapertura que conducirá a un mayor dinamismo de la economía del gigante asiático. El viceprimer ministro chino, Liu He, aseguró que el PIB aumentará en 2023 a un ritmo cercano al 5,5%, casi el doble respecto al año previo. En segundo lugar, las temperaturas anormalmente elevadas de las últimas semanas han alejado la posibilidad de una crisis energética en Europa. Estas condiciones climatológicas han permitido mantener las reservas de gas almacenadas en valores muy elevados y han provocado un notable abaratamiento de la cotización del gas. Por último, se espera que la ley de reducción de la inflación que aprobó el gobierno de Joe Biden impulse el crecimiento de la mayor potencia mundial. La normativa pretende reducir los costes de la energía mediante un ambicioso plan climático y fiscal y contempla inversiones de más de 400.000 millones de dólares en los próximos años. En este ambiente de cauteloso optimismo, los representantes de los bancos centrales advirtieron que un dinamismo mayor de lo esperado podría ralentizar la moderación de los precios en los próximos meses. En este sentido, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha destacado que aunque la variación de precios se ha alejado de los máximos alcanzados en 2022, las presiones inflacionistas, salvo la energía y los alimentos, continúan en valores elevados, lo que dificultará la vuelta a la estabilidad de precios. Continuamos en Latinoamérica, donde Venezuela vuelve a ser escenario de protestas multitudinarias, en esta ocasión por la reivindicación de un salario digno y una mejora de las condiciones laborales. Aunque los maestros están liderando las manifestaciones, cuentan con el apoyo de otros gremios como el personal de salud y las industrias pesadas, el personal de la administración pública y de las universidades e incluso pensionistas y jubilados. El sueldo mínimo fijado por el gobierno venezolano ronda los $7 al mes, mientras que el coste de la cesta básica de alimentos en diciembre tuvo un precio de $371, de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, mientras el salario medio de un maestro apenas llega a los $20. La oleada de protestas que arrancó la semana pasada y abarca al menos 17 de los 23 estados va ganando fuerza. Por su parte, Maduro se ha disculpado con los trabajadores, pero achaca la situación a factores externos. Según el mandatario, los efectos del bloqueo y la guerra económica de la oligarquía que enfrenta su gobierno le impiden autorizar aumentos salariales por el momento. Mientras tanto, en Europa, la ratificación de Turquía al ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN podría producirse próximamente, de acuerdo con el ministro de Defensa sueco. Ankara y Estocolmo ultiman los detalles del acuerdo por el que el gobierno de Erdogan se comprometería a levantar el veto al ingreso de los países escandinavos a la organización, lo que supone un asunto controvertido. Suecia y Finlandia solicitaron unirse a la OTAN el pasado mes de mayo tras la invasión rusa de Ucrania. De esta forma, abandonaban la posición de neutralidad que tradicionalmente habían ocupado con el objetivo de mantener buenas relaciones con Moscú. Pese a que su solicitud de ingreso ya ha sido aprobada por 28 de los 30 miembros de la institución, Turquía y Hungría aún no han iniciado el proceso de ratificación. El caso turco es especialmente relevante, ya que el presidente Erdogan supedita su aprobación a la extradición y deportación de 130 presos, miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado un grupo terrorista en Turquía, a los que se acusa de estar tras el fallido golpe de Estado de 2016. Hasta ahora, Suecia había declarado que las condiciones turcas contravenían su propia constitución, pero la pasada semana anunció que en un plazo de 6 meses podría haber aprobado la legislación necesaria para cumplir con sus demandas. Y mientras tanto, la guerra en Ucrania, camino de cumplir un año, se encuentra en un momento clave.
La exitosa ofensiva que lanzó el país ucraniano después del verano le ha permitido recuperar gran parte del territorio perdido. Sin embargo, desde entonces los avances de sus tropas han sido escasos. Por su parte, Rusia sí ha logrado algunas victorias en la región del Donbass, donde se concentran los combates. Ucrania teme que Moscú esté preparándose para lanzar una gran ofensiva en primavera cuando mejoren las condiciones del terreno. Para intentar evitarlo, ha vuelto a pedir el apoyo de los países de la OTAN en forma de nuevos envíos de material militar. En concreto, ha solicitado el suministro de los tanques Leopard de fabricación alemana, un equipamiento que por el tipo de batalla y la orografía del terreno podría ser crucial para determinar el futuro próximo del conflicto. Tanto Kiev como el resto de socios de la alianza llevan semanas presionando a Berlín para que apruebe el envío. Sin embargo, el canciller Olaf Scholz se resiste a autorizarlo ante el temor de una escalada del conflicto, ya que Rusia lo podría interpretar como un enfrentamiento directo con la OTAN. La indefinición alemana recuerda los primeros meses de la guerra, cuando se resistía a aplicar sanciones más duras contra el Kremlin, una postura que tiene un impacto directo en su imagen exterior como país aliado. Seguimos con política internacional. El pasado 18 de enero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que insta al Consejo de la Unión Europea a incluir en la lista de terroristas a la Guardia Revolucionaria y a sus milicias afines, brazos paramilitares con un papel muy activo en la neutralización de protestas en Irán mediante el uso de la violencia. La institución europea también ha solicitado incorporar en la lista de sanciones a las principales figuras políticas del país, entre ellos al líder supremo Ali Khamenei y al presidente Ibrahim Raisi. Mientras tanto, el clima de terror continúa en el país. Hasta ahora, el régimen ha ejecutado al menos a 4 ciudadanos por su participación en las movilizaciones y la justicia iraní ha sentenciado a muerte a otras 17 personas. De acuerdo a organizaciones humanitarias, la represión policial ha causado cerca de 500 fallecidos durante las protestas y más de 20.000 manifestantes han sido arrestados. En términos económicos, el creciente aislamiento del país en la esfera internacional ha ahondado la debilidad de la moneda persa. El pasado 22 de enero, el dólar estadounidense escaló hasta los 450.000 riales iraníes, el máximo de la serie histórica. Desde que comenzaron las protestas a mediados de septiembre, la moneda ha perdido cerca de un tercio de su valor, una debilidad que ha acelerado las presiones inflacionistas, actualmente en torno al 50%. Viajamos ahora hasta Sudáfrica, un país que atraviesa una grave crisis energética como consecuencia de los problemas que enfrenta Eskom, la empresa pública de generación y suministro de la región. Aunque los cortes en el suministro son un problema heredado desde la administración del expresidente Jacob Zuma, en el último año se han agravado de una forma exponencial. En 2022, la región experimentó 205 días de interrupciones y todo apunta a que los problemas se extenderán a lo largo del año 2023. Actualmente, Sudáfrica se encuentra en el estadio 6 de lo que se conoce como desconexión de carga, un procedimiento por el que ante la imposibilidad de abastecer la totalidad de la demanda eléctrica, se desconectan partes del país para evitar un apagón total. Desde comienzos de este año, algunas regiones están sufriendo entre 10 y 12 horas diarias de apagones, con el impacto económico que ello supone. Los partidos de la oposición y sindicatos ya han elevado las demandas al gobierno para que se haga cargo de las pérdidas asociadas a los apagones. Este es el principal problema que enfrenta en estos momentos el presidente Cyril Ramaphosa, que acaba de ser reelegido líder del Congreso Nacional Africano, a pesar de protagonizar un controvertido escándalo de corrupción recientemente. Terminamos el boletín con Estados Unidos, que alcanzó la semana pasada el límite de endeudamiento legal situado en 31,4 billones de dólares, lo que significa que el gobierno norteamericano no puede pedir prestado más dinero hasta que el Congreso lo autorice. Esta no es una situación nueva, ya que desde los años 60 el límite de endeudamiento se ha modificado en 78 ocasiones, la última en diciembre de 2021, cuando los demócratas controlaban el Congreso y el Senado. Sin embargo, en esta ocasión los republicanos cuentan con mayoría en el Congreso, lo que sin duda dificultará las negociaciones para acordar un nuevo techo de deuda. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que ya había tomado medidas extraordinarias para cumplir con las obligaciones de pago, pero advirtió que solo podría aplicarlas por un plazo de 6 meses. Para conseguir recursos adicionales, el gobierno ha paralizado las inversiones en distintos gobiernos federales y las reinversiones en los planes de pensiones de los trabajadores públicos. De esta forma, las autoridades podrían obtener cerca de
400.000 millones de dólares para hacer frente a sus obligaciones. Si esta cantidad se agota antes de que los grupos alcancen un acuerdo, el Tesoro podría priorizar algunos desembolsos sobre otros, dando lugar a un escenario en el que podrían peligrar los programas sociales para veteranos e incluso los salarios de los trabajadores públicos. Y aquí termina nuestro repaso semanal a la actualidad internacional. No olvides que puedes consultar estas y muchas otras noticias en las claves publicadas cada martes en el apartado comunicación de nuestra web www.cesce.com.